Ok, y ahora sí, ¿qué ejercicios podemos realizar para estimular la parte cognitiva? Son cosas muy sencillas que todos podemos hacer, es más, el primero lo podemos hacer aquí en este momento. Ejercicios de lectura y escritura. Yo sé que no a todos nos gusta leer, a no todos nos gusta escribir, pero a los que les gusta es un gran ejercicio. La lectura y la escritura es un gran ejercicio para que este señor esté en constante movimiento y no se rumbre. Ejercicios de cálculo numérico para personas mayores. También, bueno, personalmente a mí no me gusta la matemática. Pero la matemática, ¿verdad? El pensar, el razonar, también ayuda mucho a este señor. Si no nos gusta, podemos buscar otro ejercicio o al menos intentarlo, ¿verdad? Al menos intentarlo para poner un poquitito a trabajar la mente. Ejercicios de orientación, como los que hicimos hoy, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Qué día soy? Todo eso. Ejercicios de reconocimiento de sonidos y música, esto es súper divertido. Yo creo que las que hemos ido a test siempre es uno de los juegos más comunes, ¿verdad? Que ponen, ¿de qué novela era esta? ¿De qué película era esta? ¿De qué es este sonido? El identificar cosas también es un ejercicio que ayuda a la parte de estimulación. Vean qué ejercicios más sencillos. Los podemos hacer en casa, no tienen que invertir nada, no tienen que gastar nada, si quieren leer pueden venir aquí, ¿verdad? Ahora incluso si les gusta el internet, ¿verdad? O el tema de las computadoras, redes sociales también, ahí pueden hacerlo. ¿Cuáles otros ejercicios hay? Reconocimiento de imágenes, objetos y formas a través del tacto o a través de la vista. Aquí les voy a poner un ejemplo para que hagamos un ejercicio rápidamente. Por ejemplo, yo les voy a mostrar eso. Levánteme la mano el que sepa que le falta a este lápiz. La punta. Okay. Por ejemplo, ¿qué le falta a este coyote? Una oreja. A esta caja, ¿qué le falta? La tapa. A este gato. Los dibujos. A esta mano, ¿qué le hace falta? Hay que sacarlo. Ajá, la uña. A este elefante, una pata. Aquí están volando. ¿Qué le falta a esta imagen? La muñeca, correcto. Se está viendo del espejo y el espejo no refleja la muñeca. A este señor, ¿qué le falta? No le gusta. Nada, solo guapo. El brazalete del reloj. Ok. A esta puerta, Una bisagra. la bisagra. Están volando también por aquí. A esta escalera, Una regla. ajá. Y para enseñarles el último, ¿qué le faltaría a este reloj? Correcto. Y así hay un montón de ejemplos, pero este puede ser un ejercicio simple de reconocimiento de imágenes, de ver qué le falta a las imágenes, de que nuestro cerebro empieza a pensar qué le hace falta mediante la visión. Eso se hace con todos imágenes, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias, exacto. A mí me encantaba hacer eso. Incluso esos ejercicios que salen en los periódicos que podemos encontrar también en internet son de gran ayuda. El buscar las diferencias, entonces nos hace, o sea, yo a veces he durado más de una hora intentando ver, ¿verdad? Porque hay una de las diferencias que no me aparecen, y soy constantemente pensando. El programa estaba feliz. Sí, también. Ahí ponen diferencias. En el celular. En el celular, sí. Hay un libro que trae, digamos, Crucigramas, sopas de letras. los paralelos. En los crucigramas, las sopas de letras, esto de las diferencias,
Son cosas sencillas, en teoría sencillas, pero que nos hacen razonar y nos hacen, ¿verdad?, que este señor esté ocupado. Yo tengo una práctica, por ejemplo, ahora apunto todo lo que se me venga a la mente con la vocal A. Pero apenas voy por la A, pero me recuerdo tal palabra, y empieza como eso. Y así, y después escribo un cuaderno, todos mis abuelos, todas las descendencias de todos, y todos los muertos. Murió el fulano, tal, descendieron tal. Déjenmelo ahí cuando se mueran, le digo todos, cuál se casó con fulano, sutana, ese. Y después de las letras que me acostumbré, porque también era que cuando, digamos, hacía una clase con niños pequeños, le leía un cuento, más que todo me gustaba no leerle, sino dramatizarlo. Entonces, palabras importantes de ahora, que ya estoy en esa edad, lo que hago, tal palabra, veo un texto, la apunto y busco el significado. Como ahora ya no están diccionarios y nombres, y lo apunto, ¿verdad? Y así voy a apuntar. Súper bueno ese ejercicio también, súper bueno. Que lo guardo ahí, digo, tal cosa significa. Y no, la escritura es genial también, bueno, obviamente a modo de la parte de cognición, pero también a modo de terapia. A veces, por ejemplo, el escribir lo que pensamos, el escribir lo que queremos, nos ayuda a descargar. Nos ayuda incluso a darnos cuenta mediante la lectura de cosas que pensamos o que queremos, que tal vez no las expresamos, pero mediante la lectura. Entonces, esto es súper bueno. Igual a nivel de recordar cosas, a nivel de la cognición, es un éxito. Entonces, ejercicios de estimulación de memoria, como la actividad que hicimos, y hay muchísimos otros, ¿verdad? Hay un montón de juegos y ejercicios de memoria muy bonitos. Ejercicios de lenguaje, atención y concentración, ¿verdad? Que empezamos, por ejemplo, lo que les digo, mi nombre es Priscila y disfruta la pega. Entonces, tengo que poner atención, tengo que concentrarme primero para decir lo mío y después para empezar a memorizar y poner atención en lo que dicen las demás personas. Ejercicios de copia de dibujos y realización de manualidades. Hay personas que les encanta lo que llamamos como calcar, ¿verdad? Calcan o ven un dibujo y tratan de copiarlo, o manualidades como tejer, hacer los muñequitos, todo lo que no le gusta a la compañera. El hacer manualidades también ayuda a la parte de estimulación cognitiva, pero no quiere decir que si no nos gusta hacer este punto no vamos a estimularnos. Quiere decir que entonces me gusta más la parte de estimulación de memoria, entonces voy a centrarme más en eso. Recordemos que todos somos personas diferentes, todos tenemos una personalidad distinta, entonces vamos a tratar de hacer el ejercicio que según nuestra personalidad, que según nuestros gustos, nos vaya mejor y vayamos a hacer con amor y compasión.